Les voy a compartir otra actividad que estamos haciendo en Enlace Clínico, que es la pasantía clínica, ¿sí? Que hace ya unos cuantos años que la estamos dando. Acá dice que comienza en agosto, ¿sí? Pero en general comenzamos todos los meses con algún participante nuevo. Bueno. Vamos a admitir. Hola, buen día. Buen día. Mientras nos tomamos 2 minutitos más, les vuelvo a compartir para los que fueron entrando la actividad que vamos a hacer la semana que viene, que es el taller de cine, que es una actividad gratuita, que es el jueves próximo a las 10 de la mañana, enviándonos un mail a enlaceclínico@gmail.com. Les damos el link de la película para que puedan verla. Tienen que pedir autorización o para que le habiliten la película, ¿sí? Y eso también les llega vía mail. La actividad va a estar a cargo de Alicia Castañeda, Betiana Rodríguez Usarrizaga y Ana Villarino. Bueno. Y la película es El hijo perfecto. Bueno. Bueno, vamos a dar comienzo al seminario, ¿sí? Le vamos a dar la palabra a Mirta Castillo y a Rosa de Pietro. Estamos todos silenciados, Mirta y Rosa, lo que les voy a pedir es que se silencien en el momento del intercambio y de que podamos conversar todos, cada uno se va desilenciando y silenciando, ¿sí? Bueno. Mirta, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Me pidieron que retomara el material del seminario pasado, porque se escuchó muy mal. Entonces, acorté un poco, resumí, pero voy a retomarlo. Me voy a centralizar en el seminario de la angustia. Por esto que les comentaba la vez pasada, respecto de que Lacan dice que la angustia es un punto de encuentro para traer lo relacionado con todo su discurso anterior. Y comienza ese seminario planteando que la estructura de la angustia es la misma que la del fantasma. Ubica la relación con el deseo como una etapa diferente de la identificación narcisista y dice que precisamente en medio de esas dos etapas, la relación con el deseo y la identificación narcisista, va a ubicar la función de la angustia, los momentos de su aparición y en qué puntos privilegiados aparecen. Y dice hacia su público, se lo tiro para que se las arreglen con la angustia, que no quiere decir arrojarlos a ella. Yo tomaba de esta frase la cuestión de que también puede ser válida para la clínica. Hay que arreglárselas con la angustia, lo que no quiere decir arrojar al paciente a ella.
porque muchas veces circula esto de que como la angustia nos permite el acceso a lo real, entonces hay que provocarla o hay que, bueno, arrojar hacia allí. Lacan va a tomar la cuestión del afecto en relación a lo que Freud plantea en Inhibición, Síntoma y Angustia, la angustia como un afecto, y ubica el afecto con relación de estructura con lo que es un sujeto. A la vez que el afecto también está ubicado en relación con el significante. Entonces, se trata del deseo y la angustia como signo del deseo. En todo el seminario hay una interrogación del estatuto del objeto, que ahora va a aparecer aquí en tanto objeto del deseo. Esa interrogación va a tratar de responderla por la vía de la angustia. Lacan anuda la relación especular con la relación con el otro como función de la angustia. El investimiento especular de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación a lo imaginario. Pero no todo el investimiento libidinal pasa por la imagen especular. Hay un resto. En este seminario, el objeto no está planteado como objeto de deseo solamente, sino también como resto. Resto, residuo, que escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen especular. Esto porque hasta ahora había una preeminencia de lo imaginario, el objeto estaba ubicado más en relación a lo imaginario. Cuando Freud habla del objeto a propósito de la angustia, se trata de este objeto, dice Lacan. No podemos imaginarlo sino en el registro especular. Entonces, habrá que instituir otro modo de imaginarización en el que se define este objeto. El I paréntesis A está dado en la experiencia especular, pero está autentificada por el otro. Esto de la imagen en el espejo, cuando Lacan describía en el estadio del espejo el júbilo del niño frente a su imagen, pero girando la cabeza, buscando la mirada del otro que autentifique. El tiempo inaugural del deseo reside en la relación que corresponde al fantasma, ese Losange A. El A como soporte del deseo en el fantasma. Lacan pretende, mediante la angustia, profundizar en la función del objeto en la experiencia analítica. En el lugar en que ubica el menos phi, ubica la angustia de castración en su relación con el otro. Traigo lo del menos phi porque él dice que la angustia de castración, ubicada allí en el menos phi, es el último término al que Freud llegó. Y se pregunta si este término es imposible de superar. En realidad va en la vía de mostrar que se puede ir más allá de la angustia de castración. Freud dice, o parece decirnos, que la angustia es la reacción señal ante la pérdida de un objeto, la madre, el pene, el amor. Entonces Lacan responde, la angustia no es la señal de una falta, sino la carencia de apoyo que aporta la falta. La falta produce deseo. Siempre se tratará en la angustia del eso no falta. Entonces, el lugar de la angustia, ocupado por el menos phi, constituye un vacío.
ahí él marca la función estructurante del vacío. Digo porque me parece importante. Falta, pérdida, vacío. Ya acá Lacan va más allá de lo que sería la falta o la pérdida en Freud, sino que habla de un vacío estructurante, una función estructurante del vacío, que es lo que va a tomar cada vez más en Lacan importancia del vacío en el lugar de lo que antes era la falta. Y otra cosa que es importante es que para abordar el tema de la angustia introduce 3 puntos de referencia en los que la dimensión del otro es dominante. La demanda del otro, el goce del otro y el deseo del otro. O sea, muchas veces nos preguntamos esto de, ¿es el deseo lo que angustia o es el goce del otro lo que angustia? Que de hecho en los nudos queda anudada la angustia al goce del otro, porque en los nudos está definida como esa intrusión de lo real sobre lo imaginario. Entonces, plantea que la estructura de la angustia está enmarcada, igual que el fantasma, hay un marco, y hay una relación del fantasma con lo real. No es cierto que la angustia carece de objeto. La angustia tiene otra clase de objeto. En el capítulo que se nombró como la revisión del estatuto del objeto, Lacan ubica este objeto A en correlación con la angustia, retoma nuevamente lo de Freud como angustia como señal, y dice que es señal en relación con lo que ocurre respecto de la relación del sujeto con el objeto A. La angustia es la señal de ciertos momentos de esta relación. Y otra cuestión es que el objeto va a ser designado siempre con una letra, con la letra A minúscula, porque lo que él plantea es que la letra permite una localización pura de lo que implica la identidad de algo, a diferencia de la palabra, que es siempre metafórica. Entonces, que la angustia no tiene objeto, se extrae no del discurso de Freud, sino de una parte de su discurso. Es ahí donde él ubica la rectificación, la angustia no es sin objeto. La angustia es la única traducción subjetiva del objeto. Fue anunciado en la fórmula del fantasma como soporte del deseo. Sujeto, deseo de A. Diferencia el objeto del deseo y el objeto que debe concebirse ahora como la causa del deseo. La función del objeto está relacionada con la pulsión, en tanto retoma la cuestión de la meta de la pulsión como una satisfacción en el interior del cuerpo y el objeto en el exterior. Dice, noción de un exterior antes de cierta interiorización que se sitúa en A, antes de que el sujeto en el lugar del otro se capte bajo la forma especular. A este exterior lugar de objeto anterior a toda interiorización pertenece la noción de causa. Entonces el objeto vinculado a su falta necesaria, allí donde el sujeto se constituye en el lugar del otro. El sujeto tiene su punto de partida en la función del significante. El sujeto se constituye en el lugar del otro como marca del significante. Inversamente, toda la existencia del otro queda suspendida de una garantía que falta. Es allí donde él escribe entonces el sujeto barrado y también el otro barrado. De esa operación hay un resto que es el A. El año anterior había introducido la angustia como la manifestación específica del deseo del otro. Dice Lacan, la angustia no es lo que la gente cree. Y cita a Freud en su complemento
en inhibición, síntoma y angustia, que lo habíamos trabajado en una de las clases del seminario. Freud evoca la indeterminación, porque habla de la angustia de algo. Lo importante es el rasgo de señal, para orientarnos en la noción de real, opuesta a la del significante. Digo también en relación a esto, porque es una época que generalmente ubicamos con la preeminencia de lo simbólico, y acá estamos viendo cómo se va articulando imaginario, simbólico y real también. Este algo ante el cual la angustia opera como señal es del orden de lo irreductible de lo real. Por eso la angustia de todas las señales es la que no engaña. De lo real, del modo irreductible bajo el cual lo real se presenta, de eso es la angustia señal. Y me parece que uno podría leerlo como antecedente de lo que va a ubicar después en los nudos, claramente. La angustia debe situarse en un lugar distinto que la amenaza de castración. Entonces ahí responde aquel interrogatorio que había abierto. Distinguir estructuralmente el deseo de la dimensión del goce. O sea, está hablando de la angustia en relación al lado del goce y al lado del deseo. Y la ubica precisamente entre los dos, entre deseo y goce. No conocerá al otro sino por medio de este resto, el A minúscula. Lo que adviene al final de la operación es el sujeto tachado. Sujeto en tanto implicado en el fantasma. Y el fantasma como soporte del deseo. En el fantasma es sujeto en una determinada relación de oposición con el objeto. Porque A es irreductible, es un resto, y no hay forma de operar con él. Sería función de metáfora del sujeto, del goce, si A fuera asimilable a un significante, pero no es asimilable al significante, resiste. Simboliza lo que en la espera del significante se presenta siempre como pérdida, con lo que se pierde con la significantización. Aborda la ansia entre deseo y goce y sitúa allí, entre deseo y goce, la angustia. El tiempo de la angustia no está ausente en la constitución del deseo. Entonces, queda ubicada la angustia como término intermedio entre el goce y el deseo. La angustia es, una vez franqueada, fundado en el tiempo de la angustia, como el deseo se constituye. Bueno, hasta acá. También por ahí lo que habíamos traído la otra vez era esto de el objeto como resto y el objeto como resultado de una operación, que es lo que después queda mucho más explicitado con la identificación del discurso del inconsciente al discurso amo, donde el objeto es ese resto producido. Pero habla de la producción del sujeto y de la producción del objeto. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Buen día a todos, gracias Mirta. Buen día. Buenos días. ¿Se escucha? Bien. Te escuchamos bien. Bueno, yo voy a retomar algunas cuestiones que surgieron la vez pasada y voy a retomar la cosa de la continuidad o la ruptura entre la idea de la angustia en Freud y en Lacan. Vamos a comenzar por ahí, para después por ahí pensar algún material clínico que ofrece también Lacan a la discusión. Una primera idea que me interesa sugerir es que los diferentes desarrollos teóricos en función de la angustia difieren en función de la clínica de la que se trata, ¿no? El desarrollo teórico va a modificarse en función de la clínica de la que estamos hablando. En relación a
continuidad o la diferencia entre la lectura de Freud respecto a la angustia y la lacaniana, hay una primera idea que marca una continuidad, que es esta cuestión de la angustia como señal, ¿no? Tanto en Freud como en Lacan aparece la angustia como señal. Ahora, en Freud, la señal es señal de un peligro. Lacan va a decir que la señal de angustia se produce en un lugar que topológicamente podemos llamar el yo, pero no es para el yo que se da la señal. Si se enciende a nivel del yo, es para que el sujeto quede advertido de algo. Acá Mirta decía, advertido de el deseo del otro, del goce del otro, de la demanda del otro, ¿no? Bueno. Freud ubica, a diferencia de esta idea de Lacan, la ubica la angustia como motor de la represión y en consecuencia como antecedente necesario de las neurosis, de la formación de síntomas, sobre todo a la angustia de castración, ¿no? En los encuentros anteriores vimos cómo va modificando esa idea, porque en alguna conferencia él dice, bueno, no siempre la angustia está asociada a las neurosis, puede haber sujetos que se angustian y no sean neuróticos, pero cuando va delimitando la idea de la angustia de castración, ahí eso ya está en función de la neurosis misma. O sea, cuando delimita la angustia como la angustia de castración, esta es planteada en función de la neurosis. En cambio, en Lacan, creo que tenemos la idea de que esa señal no es solo una señal para el sujeto, sino una señal para nosotros, los analistas en la clínica. Creo que la minuciosa lectura que hace Lacan y que propone a los participantes del seminario a partir de la 8ª clase, de algunos artículos, de casos clínicos, de algunos artículos en relación a la angustia, de autores ingleses, autores americanos, creo que esto que hacen en el seminario y el posterior análisis de ellos, dan cuenta de cómo la cuestión de la angustia y su emergencia le permite ubicar en primer plano la cuestión del objeto A como causa y en consecuencia la importancia de la angustia en el análisis. También la posición del analista, la angustia del analista, el deseo del analista. En ese momento ubica, como decía Mirta, la angustia como única traducción subjetiva del objeto A, en el seminario de la angustia. Y propone, al comienzo del seminario, una rectificación de la llamada relación de objeto. Recordemos que el objeto, a esta altura, es objeto-causa. Para ello toma algunos artículos, y en el artículo que voy a centrarme hoy es en el de Margaret Little, que se llama La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente. Margaret Little fue una analista que tuvo uno de sus análisis lo realizó con Winnicott, y de Winnicott Little escribió lo siguiente. Él daba muy pocas interpretaciones, y solo lo hacía cuando había llegado al punto en que el problema se tornaba consciente. De ese modo, la interpretación podía sonar justa. Él no era infalible, y a menudo hablaba en forma tentativa o con suposiciones. Creo que quizás, me pregunto si, parece como sí. El artículo de Margaret Little, la respuesta total del analista a las necesidades de su paciente, consta de 2 partes. Lo ubican en internet, está. La primera parte es una parte teórica y la segunda es un caso clínico. Yo voy a comenzar delimitando algunas cuestiones del caso clínico y tomando algunos comentarios de Lacan respecto del caso y algunos comentarios de los que más me gustaron, que son de Alanier, para pensar esta cuestión de la angustia. El caso clínico es el de Frida o de Freda, y plantea el obstáculo clínico en el tratamiento de una paciente en el que luego de varios años se llega a un punto donde ambas, Margaret Little, la analista, y Frida, paciente, están por coincidir en finalizar el tratamiento. Ella llega por haber realizado diferentes y sucesivos robos,
pero recién al año del tratamiento comenta esta cuestión de la cleptomanía. La analista describe a su padre como megalómano, brillante y negador, y a la madre como posesiva, orgullosa e hipócrita. Lacan en algún momento dice, al comentar el caso, que la paciente para la madre no podía ser más que una especie de apéndice, y en el caso, después leerlo, hay detalles que dan esa idea, ¿no? Como una cosa bastante de objeto, ¿no? Bueno, durante bastante tiempo en el análisis, nada había sido tocado. Esto es lo que plantea Little. Se llega a un punto en donde se supone que se está por llegar al final del análisis, pero nada había sido tocado. Y dice, yo le había hecho muchas interpretaciones. Jamás transfería sobre mí, dice Little textualmente. Luego de varios años de tratamiento, donde nada se había siquiera rozado, la paciente llega un día absolutamente desencajada, afligida, vestida de negro. Luego de enterarse de la muerte de Ilse en Alemania, Ilse era una amiga de sus padres en su infancia. Ese estado de aflicción y desesperación persiste. A partir de ese momento, y por un tiempo, Little interpreta eso que le sucede a Freda, e interpreta en la modalidad de Little en ese momento, ¿no? Interpreta a su estilo lo que significa la muerte para ella, ese sentimiento que ella podría haber tenido homosexual respecto de Ilse, la culpabilidad y el miedo, que ella tenía miedo, que ella tenía el sentimiento de que ella, la analista, le habría robado a Ilse, etcétera, etcétera. Nada de lo que interpreta tiene efecto. Ella persiste en ese estado de aflicción. Little tiene allí la impresión de que si no hace algo, su paciente corre riesgo de morir. Y entonces Little le dice que nadie que la viera en ese estado podía dejar de sentirse profundamente afectado. Que ella, la analista, sentía pena con ella y por ella en la pérdida que ella había soportado. El efecto fue instantáneo y masivo. Se calmó y dejó de llorar. Yendo a la cuestión teórica del artículo, Little plantea al analista en sus manifestaciones como persona, dice ella, ser humano viviente con quien es posible tener un contacto y una relación. Textualmente dice, es preciso que el analista sea capaz de mostrar sus sentimientos a los pacientes. Y en ese punto lo diferencia del analista como pantalla impersonal o espejo, que solo podría servir de defensa para el propio analista. Es una postura cuestionable esta cuestión de mostrar los sentimientos, aunque no siempre dice mostrar, sino dice ser capaz de, como si dijese algo de lo humano que se transmita. Es cuestionable, pero me parece que hay que entenderla en el contexto. El momento del paciente, que era una paciente que estaba, como diría, en plenos actos, ¿no? Ahora, también me llamó la atención, porque nosotros hablamos del analista en cuerpo, y el analista en cuerpo incluye los afectos, ¿no? Y bueno, esta cuestión también, que no es exactamente lo mismo, y creo que es cuestionable, pero me parece que hay algo de esto que se puede pensar. En la línea de expresar los sentimientos, Little, esta es una de las cuestiones teóricas que plantea esta autora, para ella la expresión de los sentimientos permitiría las separaciones de las que se trata en el análisis. Voy a recortar otra intervención, otras dos intervenciones que van en esa línea. Escuchando por centésima vez la serie de interminables quejas de la paciente respecto de su madre por el dinero, las quejas que a ella la aburrían, ¿no? La aburrían soberanamente, y después de que ninguna interpretación llegara, le dice Little a la paciente que no valía la pena mantenerse despierta mientras sus repeticiones fueran tan aburridas. Después de un silencio impresionante, horrible, la paciente le dice que estaba contenta de que se lo hubiera dicho. Un tercer suceso, Frida solía dar consejos muy paternalistas y muy como desde el lugar de cierto saber, digamos.
Y llega un día en que Little modifica, cambia la decoración de su consultorio. Ella había atendido todo el día en consultorio y había recibido los diferentes comentarios de los pacientes respecto de ese cambio. Entonces llega Frida con esa forma, dice algo respecto de esa decoración, a lo que Little responde, y dice, Little, sin pensar lo que decía, dice Little, responde, me río totalmente de lo que usted piensa. La paciente pasa del silencio al furor a las disculpas sinceras, dice Little como respuesta. Del primer suceso de Little y de Frida que recorté, y que es el que mayormente recortan tanto Lacan como los autores que después discuten el caso, que es el suceso de la muerte, de la pérdida de Ilse. En ese primer suceso, ante el estado de desesperación de la paciente, es Little quien se angustia, es la analista quien se angustia. Y a partir de allí, dice algo que surte efecto. Yo creo que tal vez pueda pensarse ese momento donde eso que dice surte efecto como una entrada en análisis de la paciente, que hasta ese momento no había sido tocada. Aulanier, que es una de las analistas que comenta el caso, agrega, no es que la paciente a partir de allí va a entender, sino que la paciente, en el lugar de objeto de la angustia, vive, en referencia, digamos, algo que no había logrado como objeto de sus padres. Y Lacan dice, la intervención del analista pone de manifiesto eso que se llama angustia. No es como sentimiento positivo, que la interpretación es efectiva, sino como introducción por un camino involuntario de la función de corte. Esta es la diferencia sustancial entre la concepción de Little y la concepción de Lacan. Estos tipos de intervención que recorto junto con los que recortan los autores en el seminario, nos recuerdan aquella que Lacan recomienda en el texto Subversión del sujeto respecto de la histeria, cuando dice, más que 1000 interpretaciones, vale la vacilación calculada como interpretación. Una intervención que puede dejar pasar algo de la castración del analista. Valga la pena aquí la pregunta por la posibilidad del cálculo, o sea, en todo caso, vemos que son intervenciones cuyos efectos se leen con posterioridad. Y por otro lado, por supuesto, vale la pregunta por la pertinencia del momento del análisis en el que se realiza. En su lectura, Aulanier, y acá como para terminar, Aulanier en la lectura de Little destaca lo siguiente. Dice, es difícil para la propia autora, para Little, definir el término necesidad. Lo que se desprende de todo el artículo es el lado corporeidad para ella. Esa especie no de falta en el sentido en que Lacan nos ha enseñado a entenderla, sino de vacío, de precipicio a nivel del sujeto, precipicio en el que se precipita lo que en este artículo podemos definir como el don, en tanto que revelación de lo que aparece y constituye su interés, vale decir, el deseo del analista. Y Little nos habla de los meets, los encuentros. Aulanier se pregunta por qué es un encuentro entre analista y paciente, y qué es un encuentro para Little. Y traduce del inglés al francés. Es un encuentro entre dos personas. Entre una persona, a person with needs, una persona con una necesidad, con necesidades, y una persona with something to spare, con algo para dar. Pero en el to spare, en la traducción que hace Aulanier, ese spare o to spare tiene una significación particular porque es algo de lo que se dispone. Es esa disponibilidad de la que tanto hablamos, es ese don del que habla Aulanier,
disponibilidad, deseo de analista, angustia también. Bueno, por acá querría abrir la charla. Hasta acá. Bueno, abrimos el espacio para el intercambio. Cada uno desde su imagen tendría que desilenciarse. Rosa, por ahí nos podrías comentar esto que traías en relación a Margaret Little y la diferencia que planteabas en relación a Lacan entre esta cuestión de ser capaz de mostrar los sentimientos y el analista en cuerpo. Sí, sí. Little habla, es un artículo que analiza toda la cuestión de que en ese momento se conversaba respecto de la contratransferencia. Entonces ella diferencia un poco esta cuestión del analista respondiendo al espejo, como si no le pasara nada al analista, respondiendo al espejo al paciente, o el analista pudiendo responder desde lo que al analista también le pasa en transparencia. Entonces dice la importancia, dice ella, de hablar, decir los sentimientos, cosas que no pasa por contar los sentimientos ni expresar los sentimientos, pero sí, me parece que a veces en el trabajo, sobre todo cuando, a mí me ha pasado con algunos pacientes de los más difíciles, los pacientes donde yo registro cierta resistencia mía en el trabajo, encuentro que captando algo de eso, alguna cosa muy distinta en el trabajo con el paciente. Me pasó una vez un paciente hace muchos años, que lo trabajamos también en el enlace en su momento, en el caso de este paciente, porque me traía a mí una cosa como mucho rechazo del paciente, y en consecuencia, es como si yo duplicara la amabilidad. Entonces en un momento me pasa que me vamos a esperar un poco en la puerta del edificio, y entonces cuando bajo, le pido disculpas porque me había hecho esperar 2 minutos, digamos, un ratito más que lo habitual, y el paciente me dice, no, está bien. Me dice, no, está bien, como diciendo, está bien, te acepto la disculpa. Y entonces ahí hubo algo un choque personal, digo, yo estaba duplicando la amabilidad porque había una cosa del paciente mismo que me causaba rechazo, y algo de esto yo moví en la cosa transferencial, pero por registrar algo de lo que me pasaba. Por supuesto que nunca le dije al paciente lo que me pasaba, que hubiera sido la idea de Margaret Little tal vez en ese momento. Igualmente, la paciente de Margaret Little, el caso es muy interesante para que se lea porque era una paciente en plenos Atkins, ¿no? Entonces también hay otras situaciones que Little plantea, donde el corte pasa por decirle a la paciente que no tiene que recibir más a la madre, o que si la sigue recibiendo, porque ella capta yéndose también de su consultorio, ¿no? Porque ella iba como teniendo conocimiento de las cosas que pasaban por fuera, que cada acting tenía que ver con un encuentro con la madre. Entonces la analista Little le dice, bueno, si no deja de ver a la madre, ella no la va a atender más. Y eso también surte un efecto, digo, era bueno, Little era una analista, Lacan también la describe como alguien con una
por un deseo particular, ¿no? Interesante. Esto por ahí. Está. Ahora, en relación a la angustia, lo que me parece que tiene que ver, y por eso el material y los materiales, es que la función de corte ubica algo de la posibilidad del paso de cierta cosa gozosa al deseo. Entonces, cuando él dice función de corte, en este momento, me parece que está refiriéndose a la relación entre las intervenciones posibles y cuando algo está como obstaculizado en un análisis, ¿no? Que es el caso que él toma de Dittel. Ah. Buen día. Buen día. Mientras las escuchaba, me acordaba, pero no me acuerdo muy bien, por ahí me pueden ayudar, pero lo asociaba, y bueno, y me habilito a decirlo, ustedes me dirán si es pertinente o no. Pero de un caso donde Lacan acompaña a un consultante al entierro de su analista, ¿no? Vos sabés, Betiana, que lo charlé con Mirta estos días, yo escuché la anécdota, el suceso, no lo leí nunca, no sé cuál es la referencia, lo escuché en unas jornadas, pero decí lo que querés decir y después te cuento lo que... No, eso, porque tampoco me acuerdo, no lo tengo como muy claro, pero se me venía ese relato, ese recuerdo. Y cuando hablaban de la disponibilidad del analista y del deseo del analista y el acto analítico, bueno, no paraba de cruzarse ese relato, pero que no tengo más, no sé si ustedes tienen más datos o si tienen más lectura de eso. El relato que yo escuché en su momento de un colega en unas jornadas era que hay un paciente que le va a consultar a Lacan para analizarse con Lacan, y entonces le cuenta que estaba analizándose con X, pero que X había fallecido, y Lacan le pregunta, dice así, no sabía, sí, en este momento lo están velando, entonces, bueno, vayamos y va con el paciente al velatorio del analista. Sí, eso. Bueno, me parece que ilustra un poco esto, ¿no? Esto que decimos. Eso, y también la importancia que seguramente tenía para Lacan los tiempos del trabajo de duelo. ¿No? Sí. El respeto por los tiempos del trabajo del duelo. Claro, yo pensaba eso, que Little dice, no pasaba nada, yo interpretaba y no pasaba nada. Y en realidad lo que pasaba era que se fijaba la angustia. Así como el sentido alimenta el síntoma, el sentido también puede alimentar la angustia. En el momento en el que para y dice, bueno, yo estoy afectada por esto, no es ninguna interpretación en la línea del sentido. Y tampoco creo que haya sido una vacilación calculada. Creo que fue que le salió de esa manera. Yo creo que las intervenciones muchas veces, más que vacilación calculada, por lo menos como lo pienso en mí, esa vacilación de uno mismo cuando dice, ¿qué dije? ¿O por qué lo dije? Y sin embargo esa intervención produce un efecto mucho mayor que todas las que anteriores. También me acordaba con esto que vos decías de la disponibilidad, ¿no? Que tantas veces hablamos, y que cuando habíamos traído la última vez a Julián con el tema de la disponibilidad, él dice, pasa por el cuerpo, la disponibilidad pasa por el cuerpo, no es una intención.
pasa por el cuerpo, es esto. Por algo Lacan se levanta y dice, vamos. Sí. Y otra cosa que me parece importante es esto de la diferencia entre falta y vacío. Cómo Lacan se va alejando de esta cuestión de la falta y poniendo el acento más en el vacío, en el sentido de la filosofía oriental, el vacío como mediador, no como agujero, como lo que falta, sino como el vacío que promueve, que potencializa, que dispara. Así como el agujero también en algún sentido, más cerca del agujero que de la falta. Del agujero, cuando él dice un agujero torbellinea, chupa y escupe. Justo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Cristian? Bien. Bueno, gracias por las presentaciones muy interesantes. Pensaba algunas cosas. El detalle ese que marcaste, Mirta, de la angustia señal, ¿no? Ese detalle de la señal. Es señal de algo, ¿sí? Y que el objeto es otra clase de objeto. Eso me pareció muy esclarecedor. Es que el tema del objeto es un tema complicado, más allá de que Lacan es complicado de leer, ¿no? Pero el tema del objeto es que ha aparecido, y uno tiene que estar atento a qué texto se está refiriendo y a qué se está refiriendo, porque puede ser pensado como objeto de deseo, como objeto causa, como objeto de la pulsión. A veces se confunde con el -fi. Y bueno, recién a la altura del seminario 16 aparece como objeto plus de goce. Sin embargo, releyendo el seminario de la angustia, que hacía mucho que no lo releía, me encuentro con que hay cosas que pueden ser pensadas como antecedentes de muchos desarrollos posteriores. Sí. Sí. Y en cuanto al análisis que decía Rosa y el duelo, me parece que es así, en una situación de duelo uno acompaña, no se puede hacer demasiado. Sí es que el analizante está en análisis, ¿no? Porque la recomendación de Freud era que no eran analizables esas situaciones, ¿no? Uno puede acompañar y lo dice, hasta lo dijo Lorán en el 2018 en el Congreso de Barcelona. El analista que acompaña. Y la otra cuestión es en relación a la función deseo de analista, ¿sí? Que también Lacan le da distintas vueltas, pero el deseo del analista, como deseo impuro, digamos, está hecho, y en esto a mí me enseñó un texto muy cortito, capaz que ustedes lo trabajaron, de Miller, que es consideraciones sobre el fundamento neurótico del deseo del analista. No sé si lo han trabajado. Y es muy interesante, ¿no? Porque ahí
él lo que fundamenta es que siempre, digamos, hay esas marcas de nuestra neurosis infantil que van a quedar como resto y que van a ser, van a marcar cierto estilo en la función del deseo del analista, ¿sí? En algunos puede ser la voz, en otro la mirada, pero hay algo de esos objetos, digamos, pulsionales, que quedaron como impronta, que uno pudo hacer un movimiento diferente con eso que padecía, ¿no?, en el propio análisis, y de ahí puede advenir esa función de deseo del analista, ¿no? O sea, que me hace acordar esto que decís, a una frase de Lacan muy rara, a la altura, yo no me acuerdo si era para la apertura del seminario del acto o para el cierre del seminario del acto. No está en el seminario del acto, pero sí en una conferencia que dio, donde Lacan dice que es de lo más oscuro del fantasma del analista, desde donde una intervención puede hacer eco en el sujeto, entrar en el juego del sujeto. Exacto. Bueno, cuando estamos acostumbrados, por supuesto, a decir, bueno, evitemos la ideología, evitemos nuestros propios fantasmas, evitemos los prejuicios, evitemos, estemos atentos, pero a mí esa frase me conmovió un montón, y me parece que tiene que ver con esto que vos decís, claro, y con esto que venimos diciendo de lo que pasa por el cuerpo, lo que sale de las tripas. Lo que pasa por tal cual. Que eso es lo que hace eco, lo que hace resonancia, ¿no? Digo, en las intervenciones. Yo recordaba todo el tiempo esa frase, Mirta, que vos muchas veces trajiste al enlace, cuando leía todos los comentarios en el seminario de la angustia de Lacan y de todos los otros analistas en el seminario respecto de la idea que trabaja Little de contratransferencia en ese momento. Porque contratransferencia en ese momento, ella da como varias definiciones, pero con la que se queda, con la que es el tercer punto, es aquellas actitudes del analista que dependen o que surgen de lo no analizado del analista. Y yo recordaba esta frase desde el lado más oscuro del fantasma, que tantas veces trajiste. Está buenísimo. ¿Estará en esos libros chiquititos, Mirta? Yo no sé de dónde la saqué. ¿De Manantial? En Manantial tiene una pequeña introducción al seminario del acto. Después me voy a fijar, pero está... Yo recuerdo que en algún encuentro del campo freudiano hace mucho tiempo, alguien le preguntó a Judith Miller de esta frase. Que ella desconocía y que hizo una referencia a algún libro donde algún autor lo había traído. Es rara, pero de todas maneras yo también pensaba en esto de la estructura del fantasma, ¿no? Porque, ¿de qué fantasma hablamos? Porque si se trata de nuevo, en Lacan, el fantasma como imaginario, el fantasma como simbólico y el fantasma como real. Ya acá en el seminario de la angustia, la estructura del fantasma aparece en relación con lo real. Y bueno, y lo real puesto en juego en un análisis, tanto, ¿no?, del lado del paciente como del lado del analista. Yo pensaba, buen día, que esto que están hablando también tiene que ver con lo que nosotros insistimos bastante, que a mí me parece que es una frase, que es algo que dice Lacan, que es muy enigmático, pero al mismo tiempo tiene cuando uno empieza como a hurgarlo, es esclarecedor. Lo que dice en el 21 de la transferencia es del analista, ¿no? Leído en relación a su propio análisis y la transferencia con Freud y con Lacan, porque me parece que de su propio análisis también se recorta las cuestiones pulsionales
Pensaba en eso. Ahora que dijiste, Judy, hay un texto muy lindo de una entrevista que le hace Judith Miller a Rosine Lefort, no sé si la conocen, que es preciosa porque Rosine da testimonio de su análisis con Lacan. Después si querés te la paso, Mirta, y se la pasás Sí, dale. a los participantes. Está en una Ajá. lacaniana, creo que una lacaniana número 14, no sé. Es precioso como las cosas que hace Lacan, ¿no? Las intervenciones que hace como para alojarla. Y ella dice que le salvó la vida. Le salvó la vida. Se pasaba sesiones y sesiones muda, que no hablaba, y él o se escapaba, no quería saber nada, se escapaba y él la iba a buscar al metro, la corría. O la llevaba, tenía que hacer la visita de sus pacientes y la llevaba en el auto y la hacía esperar en el auto, la llevaba a los museos. Es muy interesante esa entrevista que le hace Judith en 1992, ¿no? Cuando, por supuesto, Rosine todavía vivía. Yo, llegado a este punto, me pregunto siempre lo mismo, me lo pregunto en la intimidad con unos pocos, pero bueno, y es por qué nos quedó una versión tan superyoica del psicoanálisis lacaniano entonces, ¿no? Tan endurecida, tan mortífera, no me sale decirla de otra manera. ¿Será Bueno, por nuestro propio super yo? ¿Será quiénes fueron nuestros maestros, los transmisores? Claro. Ajá. Hasta que uno, bueno, claro, sí. Yo siempre traigo esto de que la transmisión estuvo durante mucho tiempo marcada en la primera época, ya por los 70, por el estructuralismo, y el Lacan que se transmitía era el Lacan de los escritos y de los primeros seminarios. Entonces había como, se recortó ahí una preeminencia de lo simbólico, que no es tanta, hay algo de eso, pero no es tanta como se transmitió. Porque si nosotros hoy releemos los escritos y los primeros seminarios, vamos a encontrar siempre en algún lado la necesidad de la articulación que hace Lacan de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Es otro real, es otro simbólico, es otro imaginario, pero siempre está presente. Y esa transmisión no se ha hecho. Entonces se ha recortado. Es como dice Lacan en el seminario de la angustia, lo que se le hizo decir a Freud, o lo que Freud no dijo, o lo que él mismo no dijo, y cómo es interesante cómo trabaja él su diálogo con Freud ahí. Porque parecía que la angustia, Freud dice la angustia es sin objeto, yo digo la angustia no es sin objeto, pero hay toda una aclaración de cómo llega a ese no es sin objeto, y de qué objeto está hablando. No, muy interesante, sí, pero además sí, porque lo hacían difícil también, lo hacían difícil, y los analistas, acuérdense, no eran solamente los de la APA, pero se vestían de una determinada manera, o todos de negro, o todos con capa, y por ahí no pasa la cosa. Estás hablando en pasado y yo no hablaría tan en pasado. Bueno, pero nosotras hemos padecido. Hemos padecido el pasado. Bueno. Estaba pensando también en relación a esto que decís, Mirta, que una cosa es Freud leído por Lacan, ¿sí? Y otra cosa es lo que nos empieza a pasar cuando podemos, ¿no?, acceder un poco a la lectura lacaniana, ¿sí? Y volvemos a Freud, ¿sí?
Entonces que es como un paso siguiente eso, ¿no? Y empezamos a encontrar un montón de cosas en Freud. Claro, La claro. verdad es que es interesante lo que dice. Y bueno, él lo dijo, ¿no? Yo soy freudiano, a ustedes les tocará ser ustedes lacanianos, ¿no? O sea, él además hace toda una revisión porque ese retorno a Freud que él hace, porque habían dicho de Freud cosas que nunca Freud había dicho, ¿no? La psicología del yo lo destruyó, incluyendo a su hija, a Anita. Pero yo creo que todo está en la transmisión. Y lo que decía antes Rosa, usaste una palabra que era un término que era de Julián. Disponibilidad. La disponibilidad. También para mí, no sé, es una cosa que estoy pensando en voz alta, ¿no? La disponibilidad tiene que ver con la propia castración. Sí. Como uno transmite desde la castración, no transmite desde la cosa completa. Yo varias veces desde la erudición, ¿no? Me parece que estamos todo el tiempo en posición de analizantes y estamos siempre castrados, ¿no? Atravesados por la castración. ¿Por qué nos ponemos nerviosos cada vez que tenemos que dar una clase, una conferencia, por más experiencia que tengamos? Bueno, esas son cosas que sí, nos van a seguir pasando. Uno sí puede hacer algo con su super yo, eso sí se puede, Vero. Pero creo que es la posición. Así como el en cuerpo como analista, también es la posición que uno tiene en la transmisión. Y eso lo dice Lacan ahí en el seminario 10, en uno de los capítulos, que habla del profesor. Lo que es un profesor y lo que es un enseñante. No me acuerdo en cuál de los capítulos. Sí. El profesor es ese que siempre anda con los papeles amarillos, siempre dice lo mismo, siempre parece que tiene las respuestas para todo, que nunca deja espacio para preguntar. Está bueno como lo dice ahí. En cambio, el enseñante somos nosotros. Al menos pretendemos eso, ¿no? Esa sería la orientación. Yo siempre vuelvo, cuando hablamos de estas cosas, y me acordé cuando traías este ejemplo, Rosa, con este paciente, y una paciente que cuando me viene a ver me cuenta una historia tremenda, había fallecido sus padres y un hermano, y me lo contó así medio como si nada, rapidito, sin una gota de angustia, y se me puso a contar de su problema con las parejas, y hablaba de eso, y yo estaba re preocupada porque decía, qué cosa tan rara que no hable de la muerte de su mamá, medio como ella cerraba todo, y entonces, bueno, fui a supervisarla con una hipótesis, fui a supervisarla con Mariana Martínez Liz, y con la hipótesis de que para mí era una paciente que estaba desafectivizada, ¿no? Y entonces cuando le planteo todo cómo estaba, cómo había sido la historia de esta chica, que en tan poco tiempo había perdido a los padres, al hermano, y vivía en la casa esa donde habían vivido todos, con todo intacto, Mariana me dice, vos estás alejándote de los afectos, una cosa así, y lo que me dice es, esta piba con lo que pasó, ¿no? En tan poco tiempo, si no se rearmó con alguna cosa así media endurecida, ¿cómo sobrevive? Y ahí se me bajaron como todas las fichas, ¿no? Entonces, por supuesto, a partir de ahí empecé a escuchar otra cosa y fue así como muy... Yo estaba embarazada en ese momento y tenía la panza prominente y no me había dicho nada de todo esto esta chica. Y entonces lo siguiente que pasó fue que hable de uno de estos pibes que no le daba bolilla, y también ella contándolo como
como si la cosa no fuera tan importante, y en un momento le digo, qué boludo, ¿no? Refiriendo a uno de los pibes, se sorprende y me dice, ¿por qué? Y porque la verdad que no darte bolilla, qué boludo. Y me mira la panza y me dice, estás embarazada vos, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a construir otra cosa, muy interesante. Entre las cosas que pasó, alguien cercano necesitaba una casa antigua de escenografía para una película, y tomaron su casa, ¿sí? Que estaba todo en su lugar, y ella dejó que vayan modificando, ¿no? Y algo de esos duelos encriptados empezaron a suceder. Pero bueno, hubo en el medio que ubicar algo que a mí me estaba pasando, porque efectivamente yo estaba ahí como muy detenida y enojada con que esta chica no esté afectada por semejantes circunstancias. Otra cosita que se me ocurría era esto de que Littler habla de los sentimientos, y que por ahí es interesante establecer la diferencia entre los sentimientos y el afecto, en cómo uno es afectado, sí. Me parece que no se trata de tanto, bueno, por todo esto que estamos hablando, no se trata tanto de mostrar el sentimiento, sino de mostrarse afectado de alguna manera. Fernanda dice que, bueno, se escuchó bien, por suerte. Me acordaba cuando Silvia decía, ¿por qué nos ponemos nerviosos? Porque yo no me había dado cuenta que era tan mala la escucha la vez pasada, y hoy estaba un poco preocupada. Pero bueno, hoy hicimos prueba de sonido. Sí, porque se han convertido en estudios en nuestras casas, nuestros consultorios, en estudios de televisión. Claro, obviamente cambié el lugar. Yo estuve sin conexión, malísima conexión toda la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Hacemos algún último comentario y cerramos para hasta dentro de 15 días. Hola. No, gracias. Hola. Hola, Me había Miriam. estado pensando todo el tiempo con el caso de Margaret Little, que no lo recordaba, lo recordé ahora, gracias Rosa, y con lo que decías recién, Mirta, ¿no? Esto de la diferencia entre la afectación y esto de mostrar los sentimientos o la persona del analista, y con lo que también decía Vero de por qué nos quedó como una imagen tan súper yoica, ¿no? Porque en esto de no mostrar la persona, no mostrar los sentimientos, capaz también queda como obturado esto de mostrar la afectación, ¿no? Y pensaba lo en el cuerpo del analista, que la primera parte del año que habíamos estado trabajando eso, ¿no? Y que finalmente no se trata como de la presencia en cuanto a lo presencial, sino esa afectación, ¿no? El cuerpo del analista. Y pensaba por eso también algunos de los efectos estos interesantes que de repente nos sorprendemos con algunos pacientes que tomamos ahora en forma virtual, ¿no? Que de repente te sorprende y que, bueno, esto, que el cuerpo finalmente tiene que ver con esa afectación ligada a la castración y no tanto con la presencialidad, digamos, ¿no? Que pensaba algo de eso. Uh-huh. Hola, buenos días. Me pareció muy interesante todos los comentarios y me hacía recordar un pasaje del seminario de la angustia también, en donde Lacan habla de una anécdota que toma el Talmud, que es, bueno, si dos personas se pasan por la chimenea juntas,
quién sale de la... Más ¿Cómo? fuerte. Más fuerte, por favor. Que Lacan toma de un pasaje del Talmud en donde dice, bueno, si dos personas se pasan por una chimenea y salen de ellas juntas, ¿quién se va a lavar la cara, no? Pensando en toda esta cuestión que traían tan interesante de la disponibilidad que pasa por el cuerpo, ¿no? Y de la diferencia, me parece, entre mostrar los sentimientos, que ahí me parece que sí el analista, los sentimientos del analista, que sí el analista debería abstenerse, pero tal vez la afectación tiene que ver con ese estar con el otro, en ese entre, ¿no? En donde es algo del otro que tal vez no necesariamente tenga que ver con el fantasma del analista, sino que efectivamente es algo del otro que toca, ¿no? Al analista, y es desde ahí que tal vez en muchas ocasiones, sin pensarlo, el analista interviene, ¿no? Y en eso hay un efecto. Me parecía en la anécdota que comentaban de Lacan, que lleva a esta persona que recibe al velorio del analista que acababa de morir, del orden del acto, ¿no? Más que, porque de algún modo, si no, y ahí no me parece más que un acompañamiento, me parece un acto del analista, ¿no? Efectivamente, si esa persona no veía a su analista muerto, ¿en qué lugar quedaba Lacan como analista siguiente, digamos? Bueno, un poco esto me parecía muy interesante también la diferencia entre falta y vacío, ¿no? Que la falta, bueno, tal vez se puede pensar más del lado de la pérdida, y el vacío sí del lado del agujero, con lo que luego, bueno, en los últimos seminarios trabajaría en relación a los nudos, ¿no? Y cómo allí ubica en esos nudos la angustia, ¿no? En relación al goce del otro, ¿no? Bueno, un poco eso. Gracias. Gracias. Gracias, Karina. Karina, ¿de dónde sos? Soy de Córdoba. Bueno, en este tiempo estoy acá en Córdoba capital, y en este tiempo de aislamiento, bueno, encontré la propuesta, estoy trabajando el seminario, me interesa, digamos, desde hace un tiempo el seminario de la angustia, y por eso me sumé al grupo. Gracias a ustedes. Gracias por tu aporte, Karina. Hay un libro que es de Gloria Leff, tal vez lo conozcan, que se llama Juntos en la chimenea. Ella retoma todo este trabajo digamos, del seminario 10 de Margaret Little, y lo resitúa de un modo muy, muy interesante. Se llama Juntos en la chimenea. Gloria Leff. Es de la escuela lacaniana de psicoanálisis, la escuela lacaniana de la gente del litoral, digamos, la ubican. Bueno, son 11:15. Bueno, nos encontramos en 15 días. La semana próxima nos esperamos en el taller de cine con la película El Hijo Perfecto. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.